Diana Bustamante, muchísimas gracias por atender a la Cinemateca y a Cinemoteca, perdón, y a tegustamuchocine.com. ¿Qué tal estás? Muy bien. En Toulouse. Muy contenta. Presentando una película. Nuestra película. Nuestra película. ¿Qué tal la recepción? ¿Cómo ha recibido el público francés aquí en Toulouse tu cinta? Bien, yo creo. Igual es una película un poco compleja en algunas cosas, pero creo que los que le dan la oportunidad a la película pues encuentran algo, por lo menos para discutir, ¿no? Buenas noches. Que esa también es mi intención con las películas, es que sean como un punto de partida de otra conversación. Tu película es un documental, si no me equivoco, tú me corriges, sobre los años 80, las imágenes en la televisión, por lo tanto está metido patrimonio fílmico colombiano y también Radio Televisión Colombia. ¿Ha habido facilidad para que te den material para hacer el documental? A ver, el tema del archivo en Colombia es un poco difícil realmente, porque no tenemos una tradición ni con la memoria ni con la conservación, ¿no? Entonces, gran parte del archivo de esta película, de nuestra película, viene de lo que en otra época fue como la Autoridad de Televisión Pública, que ahora desapareció y bueno, que es la ANTV. Ese archivo en este momento lo maneja Señal Colombia, Señal Memoria. Señal Memoria. Y hay otras partes del archivo que tiene la película que son de patrimonio fílmico, que es también un archivo que es complejo de acceder porque no tienen tanto dinero, porque no está digitalizado, porque bueno, es complicado. Y hay una gran parte del archivo de la película que viene de un archivo privado que es de Caracol Televisión. Caracol Televisión también tiene su archivo. Un archivo increíble de noticias, básicamente. Y es un documental que también está bastante relacionado, una vez más, tú corrígeme, con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad en Colombia es algo que está muy claro, fuera de Colombia creo que no se sabe muy bien. ¿Qué relación tiene tu documental, si es que la tiene, con la Comisión de la Verdad y con el, bueno, creo que se llegó a una solución hace unos meses, en junio del año pasado? No tanto. O sea, la película no está relacionada con la Comisión de la Verdad, pero pues digamos que sí es parte de, yo creo que del proceso nacional que tiene que ver con la memoria, ¿no? La memoria, la verdad, la justicia, la reparación son como una clase de conceptos que empezamos a discutir como país a raíz del proceso de paz de Santos, del presidente Santos, que fue el primer proceso con una de las guerrillas que eran las FARC, y ahí empieza, digamos, como la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y como una serie de instituciones que creo que sí ponen de relieve la importancia de recordar, de hacer visible pues la historia violenta del país, porque también a través de ese reconocimiento y del reconocimiento de las víctimas, pues podemos empezar como a construir un futuro diferente. Pero la película en sí no está atada a eso. Yo siento que es como un subproducto de un momento nacional, de alguna manera. Es un momento que vive Colombia, que me recuerdo hace tiempo que salió Diana Uribe, que es una historiadora, hablando de la importancia, y lo comparaba con España en el caso de ETA, el caso de la dictadura, que no ha habido ese tipo de limpieza, entre comillas, ¿no? De sentarnos y pensar qué es lo que ha pasado e intentar dar una solución. Y en este caso, la importancia es, dentro de Colombia, tu película y el proceso que está viviendo, pero sobre todo tu película es importante para recordar y no olvidar la memoria, pero quizás también sea importante, o más, a lo mejor, fuera de Colombia, para mostrar a los europeos qué es lo que pasó en Colombia, que cuando yo he visto el documental me he quedado, no me esperaba eso, ¿no? ¿Qué crees que es más importante, si es que se puede comprar dentro de Colombia tu documental o quizás fuera para mostrar lo que pasó en Colombia? No sé, yo creo que no he pensado mucho en eso, pero para mí es más importante que sea importante en Colombia. Creo que eso tiene que ver hasta inclusive con el nombre, porque para mí también era una forma de abrazar a mi generación con esa película. O sea, digamos que no es un abrazo muy afectivo. Pero yo creo que los que pasamos y los que tenemos como los coletazos de esa época nos sentimos como identificados y es como, uy, sí, eso nos pasó, ¿no? Entonces para mí es más importante que sea importante en Colombia, o que por lo menos sea un punto de partida para una conversación. No estoy tan segura de que sea importante, pero que por lo menos genere conversaciones. Y afuera me parece interesante
sobre todo como lo que puede llegar también a generar en relación al sentido de las imágenes, porque yo creo que ese es el punto de partida de esta película y es, vivimos en un mundo que proliferan las imágenes. Pero ¿cuál es el sentido de las imágenes que producimos? ¿Cuál es el sentido y el impacto de las imágenes que tienen las noticias? La exhibición una y mil veces de la violencia, que lo que hace es banalizar el sentido realmente de lo que significa la violencia, ¿no? Entonces, para mí era más importante también pensar eso en la película y por eso no es una película historiográfica, o sea, tú no sabes un nombre de nada, o sea, como que todo es un poco un mare magnum de cosas muy caóticas y muy dolorosas, porque yo quería hacer una película muy sensorial, ¿no? Como que es como así se sintió sin entender nada, porque éramos mi generación éramos muy niñitos, viviendo como a través de la televisión todas esas cosas. Entonces a mí me parece interesante como en general, más allá de ser empáticos con un país que ha pasado por un proceso complicado, reflexionar sobre las imágenes que producimos y sobre la insensibilidad que está produciendo, creo yo, el exceso de imágenes y el exceso de violencia y de cosas explícitas y la banalización que genera eso del sentido profundo de la violencia. Bueno, Diana Bustamante también es muy conocida por ser productora, entre otras películas de memoria, la última que estuvo en Cannes y ganó un premio, también La Tierra y la Sombra de César Acevedo, que por cierto también estuvo aquí, también ganó en Cannes, muy buen ojo, por cierto. ¿Y cómo ha sido el paso de ser productora al otro lado de la cámara, digamos, a dirigir? ¿Ha habido así, ¿te lo esperabas? ¿Cómo que era así? Pues yo empecé ahí, digamos, yo estudié cine y creo que lo que me interesaba era más como un camino más desde lo artístico, como las instalaciones, la música, otras cosas. Y básicamente empecé a ser productora porque, pues, no sé, así sucedió, o sea, la vida. Pero mi aproximación a todas las películas viene de un lugar creativo, o sea, yo acompaño y gestamos los proyectos. No es como, yo no sé cuánto cuesta este aparato, cuánto cuesta una tarifa de un coche en la calle, no tengo ni idea de esas cosas. O sea, yo no soy un productor que sepa contabilidad, ¿no? Estudié cine, mi formación es esa y lo que me interesa cuando hago una película como productora es poder como aportar desde muchos niveles a que ese proceso creativo sea interesante. A mí lo que me seduce es ver cómo se gesta una idea y poder como contribuir a esa idea. Entonces, no es tan diferente pasar a dirigir, digamos, como que sí. Por ejemplo, David, que es mi coproductor, me cuida, me mima, me trata bien, lo cual es insólito cuando eres una productora. Te traduce. Sí, que siempre te toca como las cosas más áridas. La gran diferencia es esa, como que te tratan con más dulzura cuando eres directora que cuando eres productora, lo cual la verdad no tiene ningún sentido. Creo que hay una preconcepción muy extraña de lo que son los productores. Quizás es como porque la gente se imagina eso de Hollywood, como que son personas millonarias que tienen un Rolls Royce y no, o sea, mis directores tienen un Rolls Royce, yo no. Sí, yo creo que en la vida real para mí no es tan diferente porque los procesos creativos es lo que a mí me interesa en general. Y es mi manera, en otro, ¿no? Exacto, sí, es mi manera de acompañar las películas y de hacerlas, o de acompañar un festival y de hacerlo. O sea, yo soy una persona que le dedica la vida al cine, soy una cinéfila. Entonces, en ese sentido, como que desde el lugar en el que esté, siempre estoy pensando es cómo hacemos florecer una idea, ¿no? Eso es un poco. Y ahora damos un salto a muchos años atrás, no tantos, y estudiaste ingeniería química. He leído 2 años. ¿Fue traumático dejar eso y dedicarte al cine o era fácil? No, fue traumático estudiar eso, creo yo. Estudiarlo, no hacer el cambio. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te metiste en ingeniería? O es un detalle, ¿no? Porque lo he visto en tu biografía y digo, me ha resultado curioso. Sí, pues yo creo que pues cuando tiene 17, 18 años está muy confundido. Y también hay en el contexto en el que yo crecí, pues como una familia, como clase media baja más bien, mamá es secretaria, mi papá es profesor, o sea, como que siempre piensas es como que tienes que estudiar algo que te pague la renta, ¿no? Yeah. El estudio era como súper importante porque mis papás son como unos nerds, pero sí era como, tiene que estudiar algo que le financie la vida, ¿no? O sea, nunca me lo dijeron, pero yo pensaba eso. Y no sé, como que salí del colegio y dije, me da excelente en matemáticas y en química. Pues ingeniería química, ¿no? Pero pues siempre quise ser artista. Pero bueno,
como que esos 2 años en ingeniería química fueron suficientes para decir como, no, esto es una desgracia. Te demostraron que, Sí, eso no era... pero me iba bien además. Era lo más loco. ¿No te arrepientes, no, de haber dejado la carrera de ingeniería? No, no, para nada. No, de hecho, creo que de todos modos el pensamiento lógico que trae esos primeros 2 años en todas las ingenierías son un poco similares, porque son muchas matemáticas, ¿no? Y lo que te da la matemática es un pensamiento lógico, pero también muy abstracto. O sea, si hay algo que es abstracto, es la matemática. O sea, es un mundo muy, muy particular. Entonces creo que sí generó en mí como como ciertas herramientas de planeación y de procesos. Sí, creo que te ayudó. que esos 2 años me ayudaron. Tú a lo mejor lo tienes ahí, ¿no? En la conciencia, sin darte cuenta, y te está ayudando ahora a tu trabajo. Absolutamente. Curioso. Ahora lo pienso. Bueno, cuando salí huyendo, como me quiero morir con esto. Pero no, pues, yo creo que todo lo que uno hace en la vida le sirve en algún momento, ¿no? Pero pues esos 2 años sí fueron importantes. Así que la gente que esté estudiando otra cosa, tranquilos. Ingenieros del mundo. Ingenieros también pueden ser cineastas. Bueno, hay muchos cineastas que son ingenieros. Ingenieros que hacen de periodismo, ¿sí? ¿También eres ingeniero? Sí, mecánico. Así que, oye, ¿ves? Al final uno ayuda, una cosa te lleva a la otra, quién sabe, la vida es lo que tiene. Bueno, volvemos a la actualidad en la coproducción. Como eres productora, vamos a aprovechar, te hacemos un par de preguntas sobre la producción. El cine colombiano tiene un éxito increíble, merecidísimo. Tenemos un focus aquí en Cine Latino Toulouse sobre el cine actual colombiano, pero no solamente eso. Está Alice, que ganó la película en Berlín. Está Un varón, que ha ganado 4 o 5 premios en Lima. Está La Jauría, que ganó la Semana de la Crítica. Por supuesto, Los Reyes del Mundo. Aquí vino Laura Mora, está aquí Laura Mora, que ganó la Concha de Oro. Y seguro que me dejo alguno más, porque es que, bueno, Ángel 69 ganó la Semana de la Crítica en Venecia, bueno, y muchas más que ya digo que se me olvidan. ¿Ese buen momento del cine colombiano crees tú que puede estar ligado o no a la forma de gestionar las subvenciones de parte del gobierno, de parte de Proimágenes? Que está funcionando bien? ¿Crees que puede venir por ahí? ¿O crees que, bueno, que simplemente es casualidad y que haya habido alguna escuela que sea buena? No. Yo creo que nosotros todos, todos los que estamos acá, somos hijos de la ley de cine, que fue la ley que en el 2003... 814. Es la 814 que crea Proimágenes, que crea un fondo, que crea como todo un sistema que además está pensado de una manera inteligente, transparente, diversa, ¿no? Con el que igual hay que pelear todo el tiempo porque, como sea, es una institución pública donde a veces también las posibilidades de cambio cuestan mucho, ¿no? Entonces a veces es un fondo magnífico, pero a veces también las personas que lo manejan de pronto llevan mucho tiempo allí o no sé, pero les cuesta como entender que las dinámicas cambian y que el mundo cambió muy rápido. La tecnología cambia, ¿no? Pero bueno, digamos que esas son pequeñeces, pero por supuesto nosotros somos producto no de Proimágenes, yo pienso que de una política pública, que es muy importante hablar en términos de política pública hoy en día, donde en tantos lugares en el mundo, ahora, Francia, por ejemplo, se trata de atacar las conquistas de lo público, ¿no? El deber de lo público, el deber del Estado de subvencionar, de acompañar, de velar, digamos, desde el presupuesto del Estado por las garantías de los derechos. Y la cultura es un derecho y es una obligación del Estado estar allí. Entonces nosotros hemos tenido la suerte de que haya habido una política constante durante 20 años y por supuesto somos parte de ese proceso. O sea, mi primera película, que es Los Viajes del Viento, fue de las primeras que ganó un fondo de producción. O sea, como que todas mis películas se han hecho en algún momento con algún aporte del dinero público, pero aparte que haya un medio ambiente donde haya una institución que diga tenemos que traer productores extranjeros para que conozcan a los productores colombianos, es la razón por la que David y yo nos conocemos y terminamos haciendo una película juntos, o Thierry Lenouvel, con el que yo he hecho muchas películas también. Todo hace parte de que haya habido una política pública consistente y continuada en el tiempo. Porque lo que pasa muchas veces con las cosas del orden público es que llega un presidente nuevo y entonces y ahora hagámoslo diferente. Y entonces todo lo que aprendimos se va al traste, ¿no? Entonces un poco lo que yo creo que sí ha sido maravilloso en Colombia es que ha habido continuidad en esa política pública
y eso nos ha permitido definitivamente estar donde estamos. ¿Y crees que eso puede tener, o sea, por ejemplo, los fondos tienen una independencia económica porque es un porcentaje de lo que es la taquilla, etcétera, que eso pasa como la CNC en Francia, ¿no? Es creo que es el 10,6% de la taquilla va al fondo, al CNC, que luego se reparte. En España no. En España es el gobierno de turno el que dice, bueno, pues ahora os doy 70 millones o 100, no es independiente. En Colombia, con los cambios que ha habido con Petro, que ha habido un cambio muy claro, ¿no? A la izquierda, hace un mes creo que se han destituido a la ministra, ¿no? De Cultura. ¿Crees que ese tipo de cambios afecta también al cine, o como tenéis esa parte independiente, no afecta tanto los cambios políticos al cine en Colombia? Sí, justamente así como lo describes, el sistema en Colombia es muy sólido porque es independiente de del político. Sí, de turno. De turno, sí. Exacto. Entonces, de esa manera nosotros pasamos así como de agache, pero también es frágil, porque, por ejemplo, lo primero que pasa siempre que llega un gobierno es que hace una reforma tributaria. A nosotros nos encanta hacer leyes, reformarlas, para adelante y para atrás, o sea, somos un país psicópata, en fin. Entonces, todos los gobiernos llegan a hacer una reforma tributaria, y lo que pasa con las leyes de cine, porque tenemos dos, es que tienen que ver con la tributación. Entonces, cada vez que van a tocar la parte taxativa del país, pues el cine empieza a temblar, porque como es una deducción, ¿qué hacen las reformas tributarias? Tratar de quitar todas las deducciones. Pero el sector del cine también se vuelve muy organizado. Entonces, y podemos ser súper diferentes, pero cuando hay que salir a pelear por nuestras leyes, somos la gente más organizada del mundo. Y en este caso con la reforma tributaria que proponía el presidente Petro, que por supuesto es necesaria y es súper importante para lograr realmente los cambios que su gobierno propone, con el cual estoy absolutamente de acuerdo. Pero igual, la reforma tributaria tocaba al cine. Entonces fue como, hey, momento, señor ministro, señores senadores, ¿con quién hablamos? Y vengan, les explicamos. Entonces, cuando uno también ha hecho una tarea de saber los impactos del cine, o sea que lo artístico es muy importante, pero cuando te sientas a hablar con un economista, no puedes hablar de qué linda es la tierra y la sombra y lo importa, no, acá toca hablar de dinero, empleos, o sea, de los impactos impositivos que deja el cine, que es una industria, el cine y en general el audiovisual, porque esas leyes benefician, la ley del cine solamente para cine, pero luego una segunda ley con la que se trató de beneficiar a todo el sector audiovisual. Entonces ahí entran videoclips, series, ¿no? Todo lo que se haga con una cámara, básicamente. Y sí es una industria que mueve mucho dinero, y sí es una industria pues, que genera de verdad empleos, bueno, muchas cosas. Y por eso es que siempre nos salvamos de que nos quiten las leyes, porque tenemos unos resultados que apoyan... Claro, y que apoyan, digamos, como esta gente está generando plata, pues denos a nosotros los pobres, los pobres artistas, la otra plata. Entonces sí es un sistema muy saludable en ese sentido. Y eso es a nivel de coproducción, o sea, producción dentro de Colombia, pero ayer hace 2 días hubo una reunión muy interesante de coproducción Francia-Colombia, y la pregunta es, bueno, hay varias preguntas, pero una, y ya con esto estamos terminando, es... las herramientas que hay en Europa, por ejemplo, a mí me viene a la mente Ibermedia, que es la idea, ¿no? Creo que hubo una conferencia de Bariloche, algo así, donde se dijo, bueno, vamos a intentar hacer una especie de unión de países latinoamericanos, pero luego cuando hablas con la gente, si le preguntas, ¿con quién te gustaría coproducir? Francia. ¿No? O sea, no le falta algo a las herramientas como Ibermedia, digamos, del grupo latino o iberoamericano, unas herramientas que sí que tiene a lo mejor Francia. ¿Qué es lo que tiene Francia que no tiene España para hacer coproducción con España? ¿O qué es lo que tiene Francia que no tiene Ibermedia? ¿Por qué se prefiere? Bueno, son cosas diferentes, pero las cosas también han cambiado mucho. O sea, realmente, y yo personalmente, que soy una persona convencida de la importancia de hablar en términos de la región y de Latinoamérica, y de hablar de una identidad que es diversa pero común. Yo, como Gabo, o sea, yo me considero latinoamericana, absolutamente, o sea, como colombiana sí, todo Chile, pero realmente yo me siento latinoamericana y soy feliz de ser de ese territorio con todas las vainas que nos pasan. Y desde que hicimos La Sirga, que la hicimos en el 2012, yo me acuerdo que con Papeto hablábamos de queremos hacer esta película latinoamericana. Entonces, sí, con la plata de acá, con la de México y con la de Ibermedia, hacemos la película y no tenemos europeos, como amamos los europeos, pero no, queríamos intentarlo,
Al final también tuvimos franceses, pero era una película donde mayoritariamente, como siempre, éramos como los latinoamericanos. Y eso ha cambiado mucho. Una película como Memoria es mayoritariamente latinoamericana. O sea, esa película es mayoritariamente mexicana y colombiana. O sea, colombiana, mexicana, en orden Sí, pero de... en Cannes como que se consideraba colombiana, ¿no? Aunque luego había más, pero se hay consideraba la primera... muchos. Claro, porque La Vez está filmada en Colombia, bueno, en fin. Pero si lo hablamos en porcentajes, esa película es mayoritariamente colombiana, mexicana y Thai. Sí, hay dineros de otras partes, pero son minoritarios realmente. Entonces, sí es interesante ver cómo las cosas dan la vuelta. Sí, pero Ibermedia, por supuesto que funciona. Ibermedia además ha sido una apuesta que ha fomentado que a nivel individual cada país también sea consciente de la necesidad de crear fondos de coproducción minoritaria, ¿no? Entonces, porque hay que ser recíprocos también. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a hacer una película con David, que es un productor francés de la región de Aquitán, bla, 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 y es un director francés. O sea, yo soy la productora minoritaria, o sea, yo le doy plata a los franceses, ¿ves? O sea, creo que también es una forma de reentender y que tiene que ver y también con una mirada un poco más decolonizada. Porque como lo oíste en esa reunión cuando Papeto, el productor colombiano, hablaba de eso, es como hace 20 años era como llegaba un productor francés o bueno, español, así como con nada y se quedaba, no sé, en Europa. Y ya desde hace unos años como que todos los latinos como decimos, no, a ver, ¿cómo así? Tú estás poniendo el 5% y te quedas con un mercado que representa 100 veces lo que representa mi mercado. Creo que tenemos que equilibrar las cargas, ¿no? O sea, creo que si tienes el 20%, deberías tener el 20% del mundo. ¿Qué tal si lo dividimos así? El 20% en lo que sea la vida, ¿no? O sea, hay un proceso que viene dando frutos del trabajo en Latinoamérica, pero yo creo que también ir trabajando más con Europa hace que entendamos mejor las dinámicas acá, que también los productores acá entiendan mejor qué es Latinoamérica y nos vean como unos pares y no es como Cáritas Internacional, ¿sabes? O sea, esto es un negocio y hay que verlo también como con esa paridad. Y Francia, digamos que siempre ha sido más competitivo a nivel de Europa en términos de coproducción porque ha existido una política muchísimo más decidida de apoyo al cine periférico, digámoslo, ¿no? Que con España es más difícil, con el por Cinema ejemplo. du Monde, ¿no? Cinema du Monde y ahora los fondos regionales. O sea, siempre han tenido una claridad como de esta plata es para los franceses, pero tenemos que tener esta para apoyar el cine del mundo, ¿no? Que ahora, digamos, lo tiene Italia, que ahora empezó uno en Cataluña, pero apenas ahora. Pues esta gente lleva haciendo esta vaina, no sé, 30 años. Entonces sí les lleva una ventaja al resto de Europa la conciencia de la importancia que hay en amplificar una industria como el cine y de tejer unos lazos entre cinematografías que no sean únicamente europeas. Sí, lo que dices es interesante, Nueva Aquitania, ¿no? Produciendo una película colombiana. Es como si una región Madrid, la región de Madrid o la región de Andalucía produjera una película colombiana, que es raro de imaginarse. Pero es verdad que luego hay otra película, El olvido que seremos, de Fernando Trueba, que la producción es colombiana y produce a un director español. O sea que es verdad que eso también es beneficioso de ver que también también hay un punto en que se devuelve. ¿Sí? Creo que en eso, pues, obviamente Francia ha sido más abierta y es más... su política está diseñada realmente para la diversidad y para lo que está pasando, que es empezar a recibir de vuelta, ¿sabes? Como estos chiquiticos que antes nosotros les dábamos plata, ahora vienen a ayudarnos a hacer una película francesa, que es mayoritariamente francesa, además, eso es como muy loco. Y así funciona, también es como dar y recibir. Pues esperemos que siga funcionando porque hemos tenido la suerte de ver tu película, bueno, no es tu película, es nuestra película, aquí en el Festival de Cine Latino Toulouse y nada, te deseamos lo mejor como directora, por supuesto, y como productora para lo que venga en el futuro. Bueno. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.